La pobreza. La pobreza es un concepto cultural y tiene que ver con la creencia del no merecimiento, del sentir que yo no merezco esto y que está diseminado por prácticamente 90, 95, 99% del planeta entero. Entonces no es algo que realmente tiene que ser así, no es que haya falta de recursos energéticos, recursos naturales, recursos materiales, recursos espirituales, no, hay todo. El tema es que nosotros no sabemos cómo gestionarlos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de historia para que entendamos de dónde provienen todos estos conceptos y que realmente hoy están dentro de nosotros, ni siquiera está en nuestra cabeza, ni siquiera está en nuestras memorias, está en nuestro ADN. Así que antiguamente no existía la pobreza, existían personas que eran ricas, pero eran ricas en cierto sector. Algunas eran ricas haciendo cosechas, ¿sí? Con las plantaciones, otros eran ricos en carpintería, otros eran ricos en tema de tapicería, otros eran ricos en el tema de la realeza, otros eran ricos en esto y en esto y en esto. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo era rica en el tema de poder sembrar y necesitaba algo sobre sillas, mesas, entonces yo me iba y mi producto intercambiaba con el otro que tenía eso, entonces hacía un trueque, ¿sí? Entonces no existía la moneda. Entonces, ¿de dónde sacaban ellos todo este ímpetu de poder crear y trabajar en esto que realmente quieren y saben hacer? Las personas de antes se conectaban con la naturaleza, se conectaban con el cosmos, ¿sí? Antes no había televisión, no había redes sociales, entonces las personas pasaban mucho tiempo meditando, pasaban mucho tiempo estudiando, conociéndose a ellos mismos. De ahí salían lo que son estos Sócrates, Aristóteles, que eran personas pero impecables en todo lo que sabían. Eran matemáticos, eran arquitectos, eran médicos, eran filósofos, sabían de literatura, sabían de prácticamente muchísimas cosas, de geometría, de arquitectura, como dije. Entonces eran buenos para muchas cosas, porque no había algo que los distraiga de eso. Entonces ellos se manejaban por lo que eran los solsticios, los equinoccios, las fases lunares. Entonces sabían cuándo plantar, sabían cuándo cosechar, sabían en qué época hacer esto, en qué época hacer aquello, por las inundaciones. Entonces manejaban todo esto. Ahora eso ya casi no se maneja. ¿Qué pasó? Después empezó a pasar el tiempo y entonces empezó a utilizar lo que es la moneda. Empezó a surgir la moneda de cambio, en donde si yo en estos momentos todavía no coseché mis plantaciones, pero estoy necesitando de algo que tiene el otro, entonces yo le doy una moneda de cambio. Esa moneda tiene un valor. Entonces, por ese valor me da lo que yo necesito. Entonces, ¿qué esto empezó a generar? La gente se empezó a dar cuenta que se le daba mucho valor a la moneda, que en realidad la moneda no era algo que realmente existía, porque a ver, yo le doy una moneda, pero en realidad yo no estoy teniendo ese producto, ¿sí? Yo no tengo nada que ofrecer más que el valor de esa moneda, ¿sí? Entonces, la gente se empezó a dar cuenta que tener muchas monedas significaba que yo podía intercambiar muchas cosas. Entonces la gente empezó a querer robar. ¿Qué pasó? Al querer robar, dejaron de empezar a trabajar en lo que ellos sabían hacer. Dejaron de sembrar, empezaron a dejar de meditar, de escucharse a ellos mismos, de estudiar cada vez más. Entonces empezaron a acumular, ¿sí? ¿Qué pasa con esta acumulación? Empieza a surgir lo que es el administrador. El administrador es el que repartía el dinero aquí, cada uno a quien corresponda, que ahora se le llama banquero, ¿sí? Es lo que nosotros ahora le llamamos de esa manera. Entonces, el banquero era un hombre. A partir de ahí se ve la figura masculina como el que va a dirigir todo este sistema. La figura masculina es la que distribuye los recursos. De ahí le empezamos a ver al hombre que se iba a casar y la mujer quedaba en casa. Y era realmente un mecanismo muy bueno, ya sea por cuestiones de fuerza,
por cuestiones de que la mujer era más sensible, tenía más conocimientos sobre ciertos temas, sobre tal vez medicina, y el varón no, porque era más brujo, tenía más fuerza para hacer otras cosas. Entonces se le pasaba entonces el poder al hombre para que traiga la comida para la familia o para todo el pueblo. Esto pasó después a lo que es el cacique, ¿sí? Del cacique se pasó a darle el poder al sacerdote. Entonces se dan cuenta que todo es hombre, hombre, hombre. Entonces se pasó este concepto cultural de pobreza, viene de la religión, en donde la religión en la Biblia misma dice, el reino de los cielos es de los pobres, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a dar diezmos o dinero al que oficia la ceremonia, y no importa que nosotros nos quedemos sin dinero. ¿Por qué? Porque arriba está nuestra verdadera abundancia. Esa es la creencia que nos pusieron. Arriba está nuestra abundancia, allí arriba hay todo lo que yo voy a querer, pero en realidad no sirve de nada, porque arriba es el mundo de las ideas. Puedes tener todo eso rápido y allá no necesitas dinero, o donde sea que fueses. Entonces toda la riqueza está en potencia, pero para ser descargada a través de lo que nosotros sabemos hacer, y así poder obtener lo que queremos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esto, entonces empezó lo que es el tema de la política. Entonces se empezó a tener sacerdotes, y los sacerdotes a reyes, y reyes a temas políticos, a tener un líder hombre otra vez, en donde se dieron cuenta que es muy difícil poder coordinar con personas que son libres pensadores y que saben y pueden generar sus recursos por sí solos. Entonces, de esta manera también nosotros, como ya le cedimos el poder a un sacerdote, de que él es el guiado por Dios, entonces él baja la energía, él canaliza las cosas para que nos salve, para que nos ayude. Entonces nosotros, al cederle nuestro poder, ya sea al que oficia, al sacerdote, a lo que fuese, entonces ya nos desconectamos. Y entonces, al desconectarnos de ahí y otra vez buscar un líder, que en este caso podemos ver las políticas, ¿verdad? Entonces, al buscar un líder, entonces le cedemos nuestro poder también al líder, ¿sí? Presidente, lo que ustedes quieran llamarle. Entonces esa persona va a gestionar por nosotros, para que nosotros podamos realmente conseguir lo que buscamos, trabajo, comida. Entonces le cedimos todo el poder primero a la iglesia, y después de la iglesia a otros líderes. Entonces nos quedamos sin ningún poder nosotros, y de esa manera es muy fácil manipular a las personas, ¿sí? Si ya te quité tu poder, encima te quité el poder de creer en quien tú quieres creer, ¿sí? Entonces, antes no era así. Antes las personas se conectaban, meditaban, y por tanto podían crear sus propios recursos. Ahora tenemos una sociedad pobre que no quiere trabajar, que no sabe lo que le gusta, que depende de otros para hacer dinero, para comer, para vivir y para sobrevivir. Entonces ahí se creó el concepto de pobreza, ¿sí? Y nosotros hoy pensamos que el pobre es el que no tiene, y que los ricos son los que tienen que darle al pobre. ¿De dónde nace esto? De que nosotros creemos que el pobre no tiene la capacidad, de que el pobre no tiene los recursos. Si nosotros le damos al pobre comida o le damos lo que fuese, estamos creando más pobreza, porque le estamos reivindicando al pobre que él no puede, cuando la naturaleza les da los recursos a absolutamente todas las personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar esos recursos? Conectándonos con nosotros mismos. ¿Cuántas de las personas que hoy me van a escuchar realmente no saben lo que les gusta? O si saben lo que les gusta y para qué son buenos, no se animan a hacerlo, o hacen totalmente otra cosa, ¿sí? Cuando en realidad podían ser muy buenos en eso que saben. Todas las personas tienen la capacidad de ser ricos, ¿sí? Desarrollando sus potencialidades, trabajando consigo mismo. ¿Y qué significa riqueza? Riqueza es la capacidad de no necesitar nada. No sé cuál es el concepto de riqueza que tengan ustedes,
La mayoría de las personas tienen el concepto de riqueza de tener, qué sé yo, 2 casas, 2 Ferrari, un yate, poder irme de vacaciones 2 veces al año. Y eso no es ser rico. No, eso es una persona que pudo generar mucho dinero, que supo hacer mucho dinero. Pero una persona rica es la que no necesita de nada. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen comida, saben que mañana van a tener comida, tienen una casa, no están enfermos? O si están enfermos, tienen la manera de sobrellevar eso, tienen ropa, tienen casa, estudian. Entonces, ¿realmente son ricos o son pobres? Y aparte el concepto de riqueza es, a ver, yo sí creo que soy de clase media, una persona rica o una persona millonaria va a pensar por mí que soy pobre, ¿sí? Y yo, si me voy y le veo a una persona que está en la extrema pobreza, va a pensar por mí que soy una persona rica. Entonces, realmente, de dónde, cómo se puede evaluar esos estratos, esos niveles sociales? Entonces, ustedes tienen la capacidad de generar sus recursos, ¿sí? No necesitan de otros. Empiezan a ver esto y es conectándonos con nosotros mismos. Hoy les hemos cedido nuestro poder a todo el mundo menos a nosotros, ¿sí? Empiezan a recuperar su poder. Una forma fácil, empiezan a meditar, a trabajar en ustedes, a guardar silencio. El silencio va a hacer que su mente deje de pensar en tantas cosas y empiece a pensar en las cosas que realmente son importantes para ustedes. Descubran qué es eso que saben hacer, qué es eso que aman hacer y para lo cual ustedes son muy buenos y que inclusive lo harían gratis porque les encanta hacer. Si pueden descubrir, ese es su potencial. Y tienen que encontrar la fuerza, trabajar en ustedes para poder crear a partir de ahí. Así que les dejo esta cápsula. Espero que les haya servido.